Hay algo que ocurre en la vida de algunas personas que es difícil de nombrar, pero muy fácil de reconocer cuando lo estás viviendo. Es una sensación extraña, una mezcla de liberación y vértigo, de claridad y confusión, de saber que algo está cambiando sin poder explicar exactamente qué. Es como si de repente pudieras ver una jaula que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías visto porque llevabas tanto tiempo dentro que habías asumido que sus barrotes eran simplemente las paredes del mundo. Esa jaula tiene un nombre, y hoy quiero hablarte de ella. Me llamo Alfred Adler. Fui médico, psiquiatra, y dediqué mi vida a entender los mecanismos invisibles que gobiernan la conducta humana. Los guiones que seguimos sin saber que los estamos siguiendo. Los mandatos que obedecemos sin recordar que alguna vez los recibimos. Las historias que contamos sobre nosotros mismos como si fueran hechos objetivos, cuando en realidad son interpretaciones que alguien más, o una versión muy joven de nosotros mismos, construyó hace mucho tiempo y que hemos estado reproduciendo desde entonces de manera completamente automática, a lo largo de mi vida clínica, de mis conversaciones con cientos de personas que llegaron a mí buscando entenderse mejor. Descubrí algo que al principio me sorprendió profundamente, y que con el tiempo se convirtió en uno de los pilares de mi manera de comprender el alma humana. La mayor parte del sufrimiento psicológico que experimentamos los seres humanos no viene de la realidad en sí misma, viene de la distancia entre quiénes somos realmente y quiénes hemos sido convencidos de que debemos ser. Viene de vivir una vida que no es completamente nuestra, viene de seguir un guión que nos fue dado, que fue escrito para nosotros o con nosotros sin nuestro consentimiento real, y que seguimos interpretando incluso cuando ya no sirve, incluso cuando nos hace daño, incluso cuando el personaje que nos toca encarnar no tiene nada que ver con quien verdaderamente somos. Hoy quiero hablarte de las señales. Las 5 señales más claras, más concretas, más identificables de que estás comenzando a romper ese guión, de que algo en ti está despertando, de que el proceso de reescribir tu historia, que es quizás el trabajo más importante que un ser humano puede hacer, ha comenzado. Pero antes de llegar a las señales, necesito que entiendas algo fundamental. Necesito que entiendas cómo se escribe ese guión en primer lugar, porque no puedes romper algo que no comprendes. Y porque comprender cómo llegaste a donde estás es la diferencia entre sentirte culpable por haber vivido de cierta manera y sentirte capaz de elegir vivir diferente a partir de ahora. El guión que te impusieron desde pequeño no fue, en la mayoría de los casos, el resultado de una conspiración maliciosa. No hubo personas sentadas en una mesa decidiendo deliberadamente cómo limitarte, cómo condicionarte, cómo inscribir en ti un conjunto de creencias restrictivas que te acompañarían toda la vida. En la inmensa mayoría de los casos, las personas que contribuyeron a escribir tu guión lo hicieron con sus propios recursos limitados, con sus propias heridas no resueltas, con sus propios guiones, heredados que ellos tampoco habían cuestionado. Esto es importante, no porque sirva de disculpa para el daño que esos guiones han causado, que es real y merece ser reconocido con honestidad, sino porque cambia completamente la postura desde la que puedes abordar el trabajo de liberación. Cuando entiendes que el guión fue creado por personas que actuaban desde su propia inconsciencia, desde sus propios miedos y limitaciones, puedes comenzar a relacionarte con él de manera diferente, con menos ira, aunque la ira también tiene su lugar y su función, con más comprensión, con la perspectiva necesaria para verlo como lo que es, una construcción, no una verdad eterna. ¿Cómo se construye este guión? Muy temprano en la vida, y lo que yo llamo el estilo de vida, ese conjunto de creencias sobre uno mismo, sobre los demás y sobre el mundo que orienta todos nuestros comportamientos, se va formando en los primeros años de existencia. En esos años somos extraordinariamente permeables. Nuestro sistema nervioso está en formación. Nuestra capacidad de razonamiento crítico, de cuestionar, de poner en perspectiva, todavía no está desarrollada. Y por eso absorbemos todo, los mensajes explícitos y los implícitos, lo que se dice y lo que se comunica a través del tono, la mirada, el silencio, el cuerpo de los adultos a nuestro alrededor. Y de esa absorción masiva, de esa experiencia acumulada de las primeras interacciones con el mundo, sacamos conclusiones sobre quiénes somos, sobre lo que podemos esperar de los demás, sobre cómo funciona el mundo, sobre qué tenemos que hacer para sobrevivir, para ser amados, para tener un lugar. Esas conclusiones se convierten en el guión, en la narrativa que da forma a nuestra vida, en la lente a través de la cual interpretamos todo lo que nos sucede. Y el problema, como te decía, no es que esas conclusiones existieran. Es natural y necesario que el niño construya un mapa del mundo. El problema es cuando ese mapa, construido con la información y los recursos de un niño, con la mente y el corazón de un ser que aún no tiene acceso a perspectivas alternativas, que aún no puede cuestionar lo que los adultos le transmiten, cuando ese mapa sigue siendo el único que utilizamos en la vida adulta, cuando no hemos actualizado nunca el software,
Cuando seguimos navegando el mundo complejo de la adultez con un mapa dibujado a los 5, a los 8, a los 10 años. Ahora sí, déjame hablarte de las señales. La primera señal de que estás rompiendo el guión que te impusieron desde pequeño es que empiezas a sentirte extraño en los roles que siempre te resultaron familiares. Esto es algo que muchas personas no saben cómo nombrar cuando lo experimentan, pero que cuando lo escuchan descrito se reconocen inmediatamente. Es la sensación de estar en una situación que has vivido cientos de veces, un tipo de conversación que siempre has tenido, un rol que siempre has desempeñado, el responsable de la familia, el que nunca pide ayuda, el que siempre está bien, el que siempre cede, el perfeccionista, el que hace reír para que nadie note el dolor, y de repente sentir que algo no encaja, que hay una incomodidad nueva donde antes había automaticidad, que el personaje no te queda igual que antes. Déjame explicarte por qué esto es una señal de crecimiento y no de deterioro, porque muchas personas que experimentan esto lo interpretan como que algo está yendo mal. Se preguntan por qué de repente me siento tan incómodo en situaciones que antes manejaba con facilidad. Y la respuesta es que no es que algo esté yendo mal, es que algo está yendo bien, es que estás empezando a observar el guión desde fuera en lugar de simplemente ejecutarlo desde dentro. Cuando estás completamente identificado con el guión, cuando el personaje y tú son la misma cosa, no hay fricción, no hay incomodidad. Simplemente eres así, así eres el que no pide ayuda, así eres el que siempre está disponible para todos, así eres el que nunca expresa enojo, así eres el que se achica en presencia de figuras de autoridad. No lo cuestionas porque no lo ves, es simplemente lo que hay. Pero cuando empieza a surgir esa sensación de extrañeza, cuando empiezas a notar el contraste entre lo que estás haciendo y lo que genuinamente sientes o deseas, eso significa que hay una parte de ti, que ya está fuera del guión, que lo está mirando, que puede ver la diferencia entre el personaje y la persona real que está detrás. He visto esto muchas veces en mi práctica. Una persona que siempre fue el sostén incondicional de su familia, el que todos llamaban cuando había una crisis, el que nunca tenía el derecho de estar mal porque todos los demás dependían de él. Llega un momento en que empieza a sentir agotamiento donde antes sentía satisfacción. Empieza a notar resentimiento donde antes había entrega genuina. Empieza a preguntarse, ¿y quién me sostiene a mí? No como queja, sino como pregunta genuina, como descubrimiento de una necesidad que siempre estuvo ahí pero que había sido enterrada bajo capas de rol. Ese momento, aunque incómodo, aunque desconcertante, es uno de los más valiosos de la vida de una persona. Es el momento en que el guión empieza a verse como guión, en que el rol empieza a verse como rol, en que la persona comienza a distinguirse del personaje. Y una vez que ves eso, una vez que esa distinción es visible, ya no puedes desverla. El personaje puede continuar ejecutando sus líneas por un tiempo más, por inercia, por la presión social, por el miedo al cambio, pero ya no es completamente inconsciente, ya hay una parte de ti que sabe. Y esa parte que sabe es el comienzo de la libertad. ¿Qué tipos de roles estoy hablando exactamente? Déjame darte algunos ejemplos concretos, porque creo que es importante que esto no quede en lo abstracto. Está el rol del responsable, el hijo o hija mayor, o el que en la familia por alguna razón asumió el papel de adulto antes de tiempo, el que aprendió muy temprano que la supervivencia emocional de la familia, o al menos de alguno de sus miembros, dependía de su comportamiento, el que aprendió a suprimir sus propias necesidades emocionales, porque siempre había alguien que las necesitaba más, el que se convirtió en el pilar en el que no puede derrumbarse, porque si él se derrumba todo se cae. Este guión, una vez llevado a la vida adulta, produce personas extraordinariamente competentes y funcionales en apariencia, pero que a menudo viven una profunda soledad interior, que no saben recibir ayuda porque nunca aprendieron a pedirla, que tienen relaciones de pareja en las que inconscientemente reproducen el mismo patrón, siendo siempre el más fuerte, el que da, el que apoya, sin jamás permitirse ser el que necesita apoyo. Y la primera señal de que están rompiendo ese guión, con frecuencia, es exactamente esa extrañeza que mencioné. El momento en que estar en ese rol ya no se siente natural. El momento en que el agotamiento de siempre tener que estar bien ya no puede ignorarse. El momento en que la pregunta ¿y yo? Empieza a surgir con una fuerza que ya no puede callarse. Está también el rol del invisible, el que aprendió que la mejor manera de sobrevivir en el entorno familiar o escolar era no llamar la atención, que los que llamaban la atención recibían consecuencias dolorosas, ya fuera crítica, burla, rechazo o castigo, que era más seguro disolverse en el fondo, no tener opiniones muy marcadas, no tomar mucho espacio, no ser demasiado de nada. Este guión produce adultos que tienen una relación muy conflictiva con la visibilidad, que se frenan justo cuando están a punto de destacar, que minimizan sus logros incluso antes de que alguien más pueda hacerlo, que tienen ideas brillantes pero nunca las expresan, o las expresan con tanta timidez que nadie puede escucharlas. Y la primera señal de que están rompiendo ese guión
Puede ser simplemente la incomodidad de seguir siendo invisibles. El primer destello de molestia genuina cuando una idea suya es ignorada o cuando otra persona recibe crédito por algo que ellos hicieron. Esa molestia, por pequeña que sea, es el yo auténtico diciéndome que importo, que quiero ser visto. Está el rol del bueno, el que aprendió que su valor dependía de no causar problemas, de hacer felices a los demás, de nunca generar conflicto. El que absorbió el mensaje, explícito o implícito, de que el amor era condicional a su buen comportamiento, y que generalizó esa lección a todas sus relaciones. Si me porto bien, si hago lo que los demás esperan de mí, si nunca digo no, si nunca expreso enojo, entonces seré amado y aceptado. Si me muestro en mi complejidad real, en mis desacuerdos, en mis necesidades, en mi enojo, seré rechazado. Este guión produce adultos que son socialmente muy hábiles, pero que viven en una prisión de complacencia, que no saben cuáles son sus propios deseos porque nunca se dieron permiso de tenerlos, que han construido relaciones basadas en una versión cuidadosamente curada de sí mismos en lugar de en su ser real. Y la primera señal de ruptura con este guión puede ser algo tan simple como sentir enojo genuino y no apagarlo inmediatamente. Sentir el enojo y reconocerlo. Decirse, quizás por primera vez, tengo derecho a sentir esto. Podría seguir dando ejemplos, pero creo que ya entiendes el principio. La primera señal, la extrañeza en los roles familiares, es la señal de que has comenzado a ver el guión desde fuera. Y eso, aunque incómodo, aunque desestabilizador, es el primer paso hacia la libertad. La segunda señal de que estás rompiendo el guión que te impusieron desde pequeño es que las explicaciones que siempre te diste sobre por qué eres como eres empiezan a sonar huecas. Déjame explicar esto con más detalle porque creo que es uno de los aspectos más sutiles y al mismo tiempo más transformadores del proceso de crecimiento. Todos tenemos narrativas sobre nosotros mismos, historias que contamos a nosotros mismos y a los demás, para explicar quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué no hacemos lo que no hacemos. Algunas de estas narrativas son neutrales o incluso positivas, pero muchas de ellas, especialmente las que tienen que ver con nuestras limitaciones, son refuerzos del guión, son las justificaciones que el guión utiliza para perpetuarse. Yo siempre he sido así. No soy de los que pueden con el conflicto. No soy bueno en las relaciones. No tengo carácter para liderar. Nunca he podido confiar en la gente. Soy demasiado sensible. No sirvo para esto o aquello. No es para mí. Hay personas que pueden y yo no soy una de ellas. ¿Reconoces alguna de estas frases? ¿O alguna variante personal de ellas? Frases que has repetido tantas veces que ya no las cuestionas porque se sienten como una descripción objetiva de la realidad. Esas frases son el guión hablando, son las conclusiones que sacaste en algún momento temprano de tu vida, basadas en experiencias que tuviste, en mensajes que recibiste, en comparaciones que te hicieron o que te hiciste a ti mismo. Y con el tiempo se volvieron tan familiares, tan automáticas, tan integradas en tu identidad, que ya no las percibes como interpretaciones, sino como hechos. Pero la cosa más interesante sucede cuando el proceso de crecimiento empieza. Cuando algo en tu vida te expone a experiencias que contradicen esas narrativas. Cuando actúas de maneras que van más allá de lo que el guión dice que eres capaz. Cuando recibes retroalimentación de otros que no encaja con la imagen que tienes de ti mismo. Cuando simplemente maduras lo suficiente como para empezar a cuestionar lo que antes aceptabas sin pensar. En ese momento, las viejas explicaciones empiezan a sonar diferentes. Empiezan a sonar como lo que siempre fueron: historias, construcciones, interpretaciones, no verdades eternas. He observado este fenómeno repetidamente. Una persona que toda su vida se ha dicho yo no sirvo para las relaciones, cuya narrativa sobre sí misma está construida alrededor de la creencia de que es fundamentalmente incapaz de la intimidad. Llega un momento en que esa frase, que tantas veces repitió con tanta convicción, empieza a sentirse incómoda. Empieza a preguntarse de dónde viene eso que doy por hecho. Empieza a ver que no es una descripción objetiva de su naturaleza, sino la conclusión que sacó de experiencias específicas, con personas específicas, en un contexto específico, y que esa conclusión, por poderosa que sea, no determina lo que es posible para ella hoy. El momento en que una narrativa limitante empieza a sonar hueca es un momento muy particular. No es que de repente dejes de creerla completamente, es más sutil que eso. Es como cuando escuchas una canción que de niño te parecía profunda y significativa y de adulto te das cuenta de que la letra es bastante superficial. La canción no ha cambiado. Tú sí. Tu capacidad de escucharla críticamente ha crecido. Y ya no puedes escucharla de la misma manera. Así es como las narrativas del guión empiezan a sonar cuando estás creciendo. Sigues escuchándolas, siguen surgiendo en tu mente, pero ya no tienen el mismo peso, ya no las aceptas automáticamente. Hay una parte de ti que las escucha y dice, ¿eso es verdad realmente? ¿O es lo que aprendí a creer? Y esa pregunta, esa pequeña pero poderosa pregunta, cambia todo.
Porque mientras una creencia no es cuestionada, tiene poder absoluto. En el momento en que se cuestiona, ese poder comienza a erosionarse. Ahora bien, aquí hay algo importante que quiero advertirte. El momento en que las viejas narrativas empiezan a sonar huecas puede ser muy desestabilizador, porque esas narrativas, por limitantes que sean, también cumplen una función. Organizan el mundo. Dan certeza. Le dicen a tu sistema nervioso qué esperar, cómo comportarte, qué es posible y qué no. Y cuando esa certeza empieza a tambalearse, cuando las explicaciones que siempre te diste ya no son completamente convincentes, puede surgir un periodo de confusión genuina. ¿Quién soy entonces si no soy lo que siempre creí que era? ¿Qué puedo hacer si lo que creí que no podía hacer quizás sí está dentro de mis posibilidades? ¿Cómo navego el mundo sin el mapa que siempre usé? Estas preguntas son incómodas. A veces son angustiantes, pero son exactamente las preguntas que necesitas hacer, porque no puedes construir un mapa nuevo mientras el viejo siga siendo incuestionable. La confusión que surge cuando las viejas certezas se desmoronan no es una señal de que algo está yendo mal. Es el espacio necesario para que algo nuevo pueda emerger. Permítete estar en esa confusión. Permítete no saber durante un tiempo. El no saber es infinitamente más honesto y más fecundo que saber falsamente. La tercera señal de que estás rompiendo el guión que te impusieron desde pequeño es que las personas de tu vida empiezan a reaccionar de manera diferente a ti. Y no todas esas reacciones son positivas. Esta señal es la que más confunde a las personas. Porque cuando imaginas crecer, cuando imaginas superar los patrones que te limitan, imaginas que las personas a tu alrededor celebrarán ese crecimiento, que dirán que bien, has cambiado para mejor. Me alegra verte así. Y a veces eso ocurre. Pero con una frecuencia sorprendente no es así. Con una frecuencia sorprendente, cuando empiezas a cambiar, las personas más cercanas a ti, las que más te conocen, las que más te quieren en muchos casos, son las primeras en resistirse. ¿Por qué ocurre esto? Porque las relaciones tienen una dinámica de equilibrio. Lo que yo observé en mi práctica clínica es que cuando una persona cambia, no cambia en el vacío, cambia dentro de un sistema de relaciones. Y ese sistema tiene sus propios mecanismos para mantener el equilibrio, para mantener las cosas como siempre han sido. Y cuando alguien en el sistema empieza a comportarse de manera diferente, el sistema reacciona intentando restaurar el equilibrio anterior. Esto se manifiesta de maneras muy concretas. La persona que durante años siempre dijo que sí y de repente empieza a decir que no recibe resistencia. Se le dice que ha cambiado, que ya no es la misma, que se ha vuelto egoísta. La persona que durante años siempre fue la responsable emocional del grupo y que empieza a poner límites a esa responsabilidad recibe presión, a veces culpa, a veces reproches. La persona que siempre fue la graciosa, la que aliviaba la tensión con humor y que de repente empieza a hablar con más seriedad sobre lo que realmente le importa, puede encontrarse con incomodidad, con extrañeza, con pedidos implícitos o explícitos de que vuelva a ser quien siempre fue. Y esta resistencia del entorno puede ser muy dolorosa, especialmente cuando viene de personas que amamos. Puede hacernos dudar. Puede hacernos pensar que quizás tenían razón, que quizás el cambio era una mala idea, que quizás es mejor volver a ser como antes para mantener la paz y la armonía de las relaciones. Pero aquí está la clave que necesito que entiendas. La resistencia del entorno no es una señal de que el cambio está mal. Es casi siempre una señal de que el cambio es real, de que está ocurriendo de verdad, de que está siendo registrado por el sistema, que lo percibe como una perturbación y está intentando restablecer el equilibrio conocido. Lo que hay que distinguir, y esto requiere mucha honestidad y mucho discernimiento, es entre la resistencia que surge simplemente de la inercia del sistema, del miedo al cambio, de la incomodidad ante lo nuevo, y la retroalimentación genuinamente útil que nos llega de personas que nos conocen bien y que ven algo en nuestro proceso de cambio que quizás nosotros no vemos. No todo lo que viene del entorno como resistencia es simplemente el sistema protegiendo el statu quo. A veces hay sabiduría en el cuestionamiento de otros. A veces hay información valiosa en la incomodidad que nuestro cambio genera en las personas que nos conocen profundamente. El arte está en aprender a distinguir entre las dos cosas. En no desestimar todo cuestionamiento como ignorancia o miedo al cambio, pero tampoco en capitular ante toda resistencia simplemente porque genera malestar o conflicto. Hay una pregunta que me parece muy útil en estos momentos. ¿El cambio que estoy haciendo viene de mis valores más profundos, de mi comprensión más genuina de quién soy y de cómo quiero vivir? ¿O viene de una reacción, de un péndulo que va del extremo del viejo guión al extremo opuesto sin haber encontrado todavía el centro? Porque hay una forma de romper el guión que en realidad no es ruptura sino reacción. El que durante años fue absolutamente complaciente y de repente se convierte en alguien rígidamente incapaz de considerar las necesidades de los demás.
El que durante años se minimizó y de repente necesita ser el centro de todo. El que durante años aguantó todo y de repente no aguanta nada. Estas reacciones, aunque comprensibles, aunque en muchos casos necesarias como fase transitoria, no son todavía la verdadera libertad. Son el péndulo moviéndose de un extremo al otro. La verdadera ruptura del guión no es la adopción del guión opuesto. Es encontrar un lugar propio que no está definido en oposición a nada. Un lugar que surge de una comprensión genuina de quién eres, de lo que valoras, de cómo quieres relacionarte con el mundo. Un lugar desde el que puedes tanto dar como recibir, tanto afirmar como ceder, tanto cuidar de otros como cuidarte a ti mismo, no porque el guión lo exija, sino porque tú lo eliges conscientemente en cada situación. Esta distinción entre la reacción al guión y la genuina liberación del guión es crucial, y es la razón por la que el proceso de crecimiento requiere tanto autoconocimiento, tanto discernimiento, tanta disposición a mirarse honestamente incluyendo los propios puntos ciegos y las propias resistencias. La cuarta señal de que estás rompiendo el guión que te impusieron desde pequeño es que empiezas a experimentar un tipo de duelo que no esperabas. Esto es quizás la señal más inesperada y al mismo tiempo una de las más importantes. Porque cuando pensamos en liberación, cuando pensamos en romper las cadenas de los patrones limitantes, no pensamos en tristeza. Pensamos en alivio, en ligereza, en expansión. Y esas cosas llegan, sí, pero antes o junto con ellas, con frecuencia llega algo que no esperábamos, el duelo. ¿De qué se está haciendo duelo cuando uno rompe el guión? De varias cosas, y creo que es importante nombrarlas con claridad. En primer lugar, se hace duelo de la versión de la infancia que merecías haber tenido pero que no tuviste. Cuando empiezas a ver con claridad el guión que te impusieron, cuando empiezas a entender de qué maneras tu desarrollo fue condicionado, de qué maneras tus necesidades legítimas no fueron vistas o satisfechas, de qué maneras el entorno que debía nutrirte y apoyarte en cambio te enseñó a achicarte o a compensar o a adaptarte de maneras que no eran completamente sanas, hay una tristeza genuina, que surge, una tristeza por el niño que fuiste, por lo que necesitó y no recibió, por los caminos que no pudo tomar, por la versión de sí mismo que podría haber florecido en circunstancias diferentes. Este duelo es completamente legítimo y debe ser atravesado. No puede evitarse sin consecuencias. Porque si no lo atraviesas, si saltas directamente a la acción y al cambio sin pasar por el reconocimiento de la pérdida, ese duelo no resuelto seguirá influyendo en ti desde la sombra. Seguirá generando amargura o resentimiento o una herida que aunque invisible sigue siendo operativa. En segundo lugar, se hace duelo de la imagen que tenías de las personas que escribieron ese guión. Cuando empiezas a ver con claridad de qué maneras tu madre, tu padre, tus cuidadores contribuyeron a instalarte creencias limitantes, cuando empiezas a reconocer los patrones que aprendiste en esas relaciones tempranas, frecuentemente hay que hacer duelo de una imagen idealizada, del padre o de la madre perfectos que quizás imaginaste o que durante años necesitaste creer que eran, para poder sobrevivir emocionalmente, para poder mantener el apego que era necesario para tu supervivencia. Reconocer las limitaciones, los errores, los daños de las personas que nos criaron es un proceso enormemente doloroso, no porque implique necesariamente juzgarlas o condenarlas, sino porque implica soltar una imagen que quizás necesitábamos. Implica aceptar que las personas que más debían protegernos y guiarnos también nos fallaron en aspectos importantes. Y eso duele, duele profundamente. Y en tercer lugar, quizás el duelo más sorprendente de todos, se hace duelo del guión mismo. Sí, has leído bien, aunque el guión te haya limitado, aunque te haya causado sufrimiento, aunque lo estés rompiendo activamente. El guión también era familiar. También era seguro en su propia manera retorcida. También era una identidad. Y cuando empiezas a soltarlo, cuando empiezas a construir algo diferente, hay una parte de ti que llora por lo que dejas ir. Esto es algo que muchas personas no anticipan y que cuando lo sienten las confunde enormemente. ¿Por qué voy a sentir tristeza por dejar algo que me hacía daño? Pero es completamente humano. La familiaridad tiene un valor propio, independientemente de si lo familiar es bueno o malo para nosotros. El cambio, incluso el cambio hacia algo mejor, implica una pérdida. Y esa pérdida merece reconocerse. He visto personas que llevan meses o años en un proceso de genuino crecimiento personal y que de repente tienen un periodo de intensa melancolía que no saben de dónde viene. Y cuando exploramos juntos ese estado, descubrimos que es el duelo del guión, el duelo de la persona que fueron durante tanto tiempo, el duelo de una identidad que, por limitante que fuera, era la suya. La buena noticia es que el duelo tiene un arco. No se queda para siempre. Cuando se atraviesa de manera consciente, cuando se le da espacio, cuando no se intenta suprimir o acelerar, el duelo cumple su función que es la de integrar la pérdida,
de honrar lo que fue, de crear el espacio psíquico necesario para que algo nuevo pueda instalarse. El duelo no resuelto, en cambio, se cronifica. Se convierte en una presencia constante de fondo, en una tristeza sin nombre, en una amargura que no sabe a qué apunta, en una melancolía que colorea toda la experiencia. Si estás en este proceso y sientes ese duelo, no huyas de él. Abrázalo. Dale espacio. Llora si necesitas llorar. Reconoce lo que estás dejando ir. Y confía en que en la otra orilla del duelo hay algo más ligero, más libre, más genuinamente tuyo. La quinta señal de que estás rompiendo el guión que te impusieron desde pequeño es que tus deseos empiezan a parecerte tuyos por primera vez. Esta es quizás la señal más hermosa de todas, y también la más difícil de describir porque es más una experiencia interna que un comportamiento observable. Es algo que cambia en la calidad de tu relación contigo mismo más que en lo que haces o dices. Déjame explicarte a qué me refiero. Cuando vivimos dentro del guión, nuestra relación con nuestros propios deseos es complicada. Algunos de nuestros deseos son, en realidad, los deseos del guión. Son lo que el guión dice que deberíamos querer. El estatus que el guión dice que necesitas para sentirte suficiente. La aprobación que el guión dice que es indispensable para tu bienestar. El tipo de relación que el guión dice que debes buscar. La carrera que el guión dice que es la correcta. El cuerpo que el guión dice que debes tener. Todos estos son deseos que creemos que son nuestros, pero que en realidad son mandatos disfrazados de deseos. Y luego están los deseos verdaderos. Los que vienen de un lugar más profundo y más genuino en nosotros. Los que frecuentemente el guión ha suprimido, ha enterrado, ha declarado ilegítimos o imposibles o peligrosos. Los que tienen que ver con quiénes somos realmente cuando nadie nos está mirando, cuando no estamos tratando de complacer, ni de demostrar, ni de compensar. En una vida gobernada por el guión, la conexión con esos deseos verdaderos es débil o inexistente. A veces ni siquiera sabemos cuáles son. A veces hemos estado tan ocupados queriendo lo que se supone que debemos querer que hemos perdido completamente el contacto con lo que genuinamente nos importa. Y una de las señales más claras de que el guión se está rompiendo, de que el proceso de liberación está ocurriendo de verdad, es que empiezas a escuchar esa voz más íntima. Empiezas a distinguir entre el quiero del guión y el quiero tuyo. Empiezas a tener deseos que sientes como propios, no en el sentido de que antes tus deseos eran de otro, sino en el sentido de que ahora los sientes conectados a algo más profundo en ti, más auténtico, más vivo. Esto puede manifestarse de maneras muy diversas. Puede ser una vocación que siempre estaba ahí, pero que el guión declaraba imposible o impráctica o no suficientemente prestigiosa. Puede ser un tipo de relación que el guión nunca te habría permitido imaginar como posible para ti. Puede ser una manera de vivir que el guión consideraba demasiado arriesgada, demasiado diferente, demasiado fuera de lo esperado. Puede ser algo más pequeño pero igualmente significativo. Una preferencia estética que nunca te habías permitido porque no encajaba con la imagen que el guión quería proyectar. Un interés que enterraste porque no era lo suficientemente serio o lo suficientemente útil o lo suficientemente impresionante para los demás. Una manera de relacionarte más tranquila, más directa, más simple, que el guión siempre reemplazó por la actuación de lo que se esperaba. Cuando empiezas a escuchar estos deseos genuinos, cuando empiezas a darles crédito, cuando empiezas a actuar en función de ellos, aunque eso signifique decepcionar expectativas o ir en contra de lo que siempre se asumió que querrías. Eso es la ruptura del guión en su expresión más positiva. No es solo dejar de hacer lo que el guión manda, es empezar a hacer lo que tú, el tú real y profundo y genuino, genuinamente quieres. He observado esto en muchas personas y siempre me ha parecido uno de los momentos más hermosos del trabajo terapéutico. El momento en que una persona deja de preguntarse qué debería querer y empieza simplemente a escuchar qué quiere. El momento en que ya no necesita justificar sus deseos ante el tribunal interno del guión. El momento en que se permite ser el autor de su propia vida en lugar del actor de un papel escrito por otros. Ahora bien, hay algo importante que quiero decirte sobre esta quinta señal. El hecho de que tus deseos empiecen a sentirse más tuyos no significa que de repente todo sea claro y simple. A veces ocurre todo lo contrario. A veces, cuando el guión que siempre organizó tus deseos empieza a disolverse, hay un periodo de confusión en que no sabes qué quieres, en que has perdido el mapa antiguo pero todavía no tienes el nuevo, en que la voz genuina es todavía débil y el ruido de los mandatos del guión es todavía fuerte. Este periodo de confusión sobre los propios deseos puede ser muy angustiante. Puede sentirse como una pérdida de dirección, pero es parte del proceso. Es el espacio necesario entre el guión antiguo y la vida auténtica que aún está construyéndose. Y la manera de navegar ese espacio es con paciencia, con curiosidad y con atención, prestando atención a lo que genuinamente te da energía y lo que genuinamente te la quita, a lo que te hace sentir vivo y lo que te hace sentir apagado, a lo que surge cuando no estás tratando de ser nadie en particular, sino simplemente estando.
Esas señales sutiles del cuerpo y del alma son la guía más confiable que tienes en ese periodo de transición. Y con el tiempo, con la práctica de escucharte, con la acumulación de experiencias en que actúas desde ese lugar más genuino aunque sea en cosas pequeñas, la voz se va haciendo más clara, los deseos se van haciendo más definidos. La vida se va orientando desde un centro más verdadero. Déjame hablar ahora de algo que cruza todas estas 5 señales, y que creo que es fundamental para entender el proceso completo. Quiero hablar de la resistencia interna que surge cuando empiezas a romper el guión, porque no es solo el entorno quien resiste, no es solo el sistema de relaciones externas quien intenta restablecer el equilibrio. Hay también una resistencia interna, una voz dentro de ti, que con frecuencia es la más poderosa de todas, que trabaja activamente para que vuelvas al guión, que crea dudas, que fabrica razones por las que el cambio es demasiado arriesgado, demasiado egoísta, demasiado irresponsable, que te recuerda todos los fracasos pasados justo cuando estás a punto de intentar algo nuevo, que amplifica el miedo al juicio ajeno justo cuando estás a punto de mostrarte con más autenticidad. Esta voz tiene muchos nombres en la psicología contemporánea. Algunos la llaman el saboteador interno, algunos la llaman el crítico interior. Yo la entiendo como la voz del guión mismo, el mecanismo que el estilo de vida ha desarrollado para protegerse de la amenaza del cambio. Y es importante entender que esta resistencia interna no es tu enemiga, o al menos, no es solo tu enemiga. En algún momento cumplió una función protectora genuina. Te protegió de riesgos reales en un contexto en que esos riesgos eran reales. El niño que aprendió a no mostrarse demasiado porque mostrarse traía consecuencias dolorosas, desarrolló esa resistencia por una razón. El adulto que nunca intentó demasiado para no fallar, también desarrolló esa resistencia por una razón. El problema no es que la resistencia exista. El problema es cuando la resistencia sigue operando con la misma intensidad, respondiendo a amenazas del pasado que ya no son el contexto de tu vida adulta, cuando la protección que fue necesaria entonces se convierte en una limitación ahora. La manera de relacionarse con esa resistencia interna que yo encuentro más útil no es la de intentar suprimirla, ni la de darle la razón completamente, sino la de reconocerla y ponerla en perspectiva. Reconocer que esa voz tiene una historia, que viene de algún lugar, que en algún momento servía a algo, y al mismo tiempo discernir si lo que dice sigue siendo verdad en el contexto de tu vida hoy. ¿Es realmente cierto que si te muestras auténticamente habrá consecuencias devastadoras? ¿O esa es la experiencia que tenías de niño y que no has actualizado con la experiencia de adulto? ¿Es realmente cierto que si intentas y fallas serás irrecuperable? ¿O eso es lo que el guión te enseñó a creer cuando el fracaso siempre tuvo consecuencias desproporcionadas? Hacerse estas preguntas. Cuestionar las premisas de la resistencia interna en lugar de aceptarlas automáticamente. Es una práctica que con el tiempo debilita el poder del guión. No de golpe, no permanentemente de la primera vez, pero gradualmente, con consistencia y perseverancia, sí. Quiero hablar también de algo que creo que no se dice suficientemente cuando se habla de romper los guiones impuestos, la importancia de la comunidad en este proceso. He observado que las personas que rompen sus guiones de manera más sostenida, más profunda, más transformadora, rara vez lo hacen completamente solas. Tienen personas en su vida, ya sean terapeutas, amigos genuinos, mentores, comunidades de personas que están haciendo un trabajo similar, que los acompañan en el proceso, que pueden reflejarles lo que ven, que pueden sostenerlos en los momentos difíciles, que pueden celebrar los avances por pequeños que sean, que pueden señalar con amor cuando el viejo patrón está operando aunque el otro no lo vea. Esto no es debilidad, no es dependencia, es reconocimiento de algo fundamental sobre la naturaleza humana. Somos seres relacionales. Nos construimos en relación, y nos reconstruimos también en relación. El cambio más profundo, el que no solo rearregla los muebles, sino que transforma la estructura de la casa, ocurre en el contexto de relaciones que pueden sostenerlo. Buscar esas relaciones, crear esas comunidades, es parte del trabajo. No es accesorio al trabajo. Es el trabajo mismo. Y hay una cosa más que quiero decirte sobre las relaciones y la ruptura del guión. Cuando rompes el guión, cuando empiezas a mostrar quién eres realmente en lugar del personaje que el guión prescribía, algunas relaciones en tu vida no sobrevivirán ese cambio. Algunas relaciones estaban construidas específicamente sobre el personaje, sobre lo que el guión necesitaba que fueras. Y cuando el personaje cambia, cuando ya no estás disponible para cumplir el rol que esa relación requería, la relación no tiene base. Esto puede ser doloroso, especialmente cuando se trata de relaciones largas, de personas que han estado en tu vida durante mucho tiempo, pero también es clarificador, porque revela qué relaciones estaban realmente basadas en ti, en quien genuinamente eres, y cuáles estaban basadas en el personaje, en el rol que desempeñabas. Las relaciones que sobreviven y que se transforman junto contigo cuando cambias, son las que realmente merecen el nombre de relaciones.
Y las nuevas relaciones que atraes cuando empiezas a mostrarte con más autenticidad tienen una calidad completamente diferente, porque están construidas desde un lugar más real, desde la persona que genuinamente eres, no desde el personaje que el guión prescribía. Quiero ahora, antes de cerrar, hablarte de algo que me parece esencial y que a veces se pierde en la conversación sobre el cambio personal y la ruptura de los guiones. Quiero hablarte del propósito, porque todo lo que hemos hablado, las señales del cambio, el duelo, la resistencia, el proceso de ir reconociendo los deseos genuinos, todo esto tiene un para qué. Y ese para qué no es solo personal. No es solo sobre tu bienestar individual, aunque empieza ahí. Cuando me liberé de los guiones que me limitaban, cuando empecé a actuar más desde quien genuinamente era y menos desde el personaje que el complejo de inferioridad había construido para compensar o evitar, descubrí algo. Que mi capacidad de contribuir genuinamente al bienestar de los demás, mi capacidad de conexión real, mi capacidad de hacer un trabajo que tuviera sentido, todo esto se expandía. No porque me hubiera vuelto perfecto, no porque hubiera resuelto todos mis conflictos internos, sino porque la energía que antes gastaba en mantener el personaje, en seguir el guión, en compensar la sensación de inferioridad, esa energía quedaba liberada y podía orientarse hacia algo más significativo, más generativo, más conectado con lo que genuinamente importa. Esto es lo que yo llamo el sentido de comunidad, la orientación hacia la contribución, el movimiento desde el yo aislado y defensivo hacia el nosotros interconectado y generativo. Y creo que este movimiento es no solo psicológicamente sano, sino profundamente necesario, para cada individuo, y para el tejido colectivo del que formamos parte. Un ser humano que ha roto sus guiones limitantes, que actúa desde quien genuinamente es, que contribuye desde sus capacidades reales, en lugar de desde la compensación del miedo, ese ser humano es un regalo para las personas a su alrededor. No porque sea perfecto, no porque no tenga momentos de duda o de retroceso, sino porque su presencia en el mundo es auténtica, y la autenticidad tiene una calidad particular, un poder particular de conexión y de inspiración, que la actuación nunca puede replicar. Romper el guión que te impusieron desde pequeño no es solo un acto de liberación personal, es un acto de responsabilidad hacia los demás. Es elegir estar presente en tu vida y en tus relaciones como quien realmente eres, con todo lo que eso implica. Es ofrecerle al mundo tu versión real en lugar de la versión que el guión prescribía. Y si tienes hijos, si hay niños en tu vida, si eres parte de alguna comunidad donde tu manera de ser tiene influencia, la importancia de este trabajo se multiplica. Porque los guiones se transmiten, se pasan de generación en generación, de las personas que los vivieron a los niños que los observan, que los absorben, que los incorporan sin saber que lo están haciendo. Y romper el guión no solo te libera a ti, interrumpe la transmisión. Cambia lo que les transmites a los que vienen después. Esto no es presión adicional, es motivación adicional. Es la comprensión de que el trabajo que haces sobre ti mismo no ocurre en el vacío, sino que tiene ondas. Tiene consecuencias que van más allá de tu propia experiencia. Déjame cerrar con algo que quiero que te quede grabado, algo que espero que vuelva a ti en los momentos difíciles, en los momentos en que la resistencia sea intensa y el camino parezca demasiado largo. Los guiones que te impusieron desde pequeño no son tu verdad, son respuestas, son adaptaciones, son las soluciones que encontraste, o que encontraron por ti, a los desafíos de los primeros años de vida. Y como toda solución, tuvieron su contexto, tuvieron su momento de validez, pero no eres la solución. Eres la persona que encontró la solución. Y hay una diferencia enorme entre los dos. Eres más grande que el guión, siempre lo fuiste. La persona que está debajo del personaje, la voz que está debajo del rol, el ser que está debajo de las capas de adaptación y compensación y protección. Esa persona no fue inventada por el guión, estaba ahí antes. Ha estado ahí siempre, esperando. Y cuando experimentas esas 5 señales que hemos hablado, cuando sientes la extrañeza en los roles familiares, cuando las viejas explicaciones suenan huecas, cuando el entorno empieza a reaccionar diferente a ti, cuando el duelo llega inesperadamente, cuando tus deseos empiezan a sentirse más tuyos, en todos esos momentos, por incómodos que sean, lo que estás experimentando es precisamente eso, la persona real emergiendo, el yo genuino abriéndose paso a través de las capas del guión. No pares. El proceso que has comenzado, aunque duela, aunque confunda, aunque desestabilice cosas que creías sólidas, es el proceso más importante de tu vida. Es el proceso de convertirte, quizás por primera vez completamente, en ti mismo. Y ese tú mismo, el que emerge cuando el guión ya no gobierna, tiene cosas que ofrecer al mundo que el personaje nunca pudo dar. Tiene una profundidad de conexión, una capacidad de contribución,
una cualidad de presencia, que solo es posible cuando quien está presente eres genuinamente tú. El guión que te impusieron desde pequeño fue escrito por personas que hacían lo mejor que podían con los recursos que tenían. Pero ya no vives en ese tiempo. Ya no eres ese niño que necesitaba el guión para sobrevivir. Eres un adulto con la capacidad, con los recursos, con la libertad de elegir cómo quieres vivir. Elige consciente, elige auténtico, elige libre.